Bienvenidos, vamos a comenzar con la clase número 8. Vamos a tratar el tema de factorización y vamos a ver dos métodos de factorización que serían factor común y factor por agrupación. Entonces comenzamos con la definición de factor. Nos será útil y dice en pantalla: se conoce como factor cada una de las cantidades o expresiones que pueden multiplicarse para formar un producto. Ahora, para que nos quede más claro este concepto, vamos a ver un ejemplo. Tenemos el número 10 y lo vamos a descomponer en dos factores. 10 es igual a 5 por 2. Entonces 5 y 2 son factores de 10. ¿Por qué? Al multiplicarse forman 10, es decir, forman un producto. 10 sería el producto y 5 y 2 serían sus factores. Veamos otro ejemplo. Tenemos el número 500. Este sería el producto. ¿Y cuáles serían sus factores? Podemos encontrar varios. Podría ser 5 por 100, forman 500. O podríamos también tener 250 por 2 o 50 por 10. Y cada uno de estos números es un factor de 500. Pueden haber más. Este 10 lo podríamos descomponer como 5 por 2 y este 50 lo podríamos descomponer como 25 por 2. De esta manera. Entonces, si se fijan, 25 por 2 sería este 50 y 2 por 5 formaría este 10. Entonces, todos estos son factores de 500. Ahora sí, comencemos con factorización. Y si se fijan, factorización proviene de la palabra factor. Entonces, factor, lo vemos en pantalla, la definición dice descomponer una expresión algebraica en factores. Entonces, lo mismo que hicimos con el número 10, lo mismo que hicimos con el número 500, aplicado a expresiones algebraicas, se conoce como factorización. Entonces, acá tenemos varios métodos de factorización, pero solo vamos a ver factor común y factor por agrupación en este video. Entonces, comencemos con la introducción a factor común. Tenemos que esta multiplicación de un monomio por un binomio, ya lo habíamos visto en videos anteriores, se realiza de la siguiente manera: 3 por A tendría entonces 3A más 3 por B tendría entonces 3B. De esta manera. Ahora, la factorización por el método de factor común busca que vayamos desde este punto hacia allá. ¿A qué me refiero? Teníamos al inicio este enunciado de acá y nos fuimos en esta dirección. Es decir, que lo expandimos. Ahora, la factorización a través de factor común busca que comprimamos de nuevo esta para volver a la expresión original. Entonces, veamos otro ejemplo, pero ya aplicando el método. Entonces, vemos que tenemos un binomio y nos preguntamos, del primer término este de acá y del segundo término de acá, ¿qué cosa hay en común? ¿Cuál es el factor común? ¿Qué cosa se está multiplicando en ambas? Podemos observar que el número 5 se repite en ambas expresiones. Es decir, el número 5 sería el factor común. Entonces, si nos recordamos del inciso del ejemplo anterior, teníamos esta expresión de algo más algo, esa es la que tenemos acá. Ahora, buscábamos ir en sentido contrario, es decir, al revés. Teníamos esta expresión expandida y buscábamos comprimirla de esta manera. De la misma manera, la de abajo la podemos hacer así. Entonces, estos factores comunes, que sería en este caso el 3, los comprimimos en uno solo, multiplicándose por lo que restó.
que sería la A y la B. Hagámoslo acá. El factor común es 5, entonces lo tomo, lo encierro en paréntesis y también al resto que quedó, que sería A más B. Entonces me quedaría de esta manera. Tenía la expresión expandida y la comprimí. Eso es lo que busca la factorización a través del método de factor común. Veamos entonces otro ejemplo. Tenemos 10x más 10y. Ahora, si buscamos el factor común, o sea, la expresión, el número o la variable que sean repetidas en ambas expresiones, en estas dos expresiones, tenemos, pues evidentemente, el 10, porque el 10 lo tienen ambos. Entonces ponemos 10 por lo que quedó de cada una, porque a cada una le quitamos ese 10. En este primer caso quedaría la x nada más la y, de esta manera. Entonces, ¿cómo comprobamos que nuestra respuesta, que lo que acabamos de realizar está bien? Porque si al comprimir llegamos a este resultado, al expandirlo deberíamos llegar exactamente al otro resultado. De esta manera, 10 por x sería 10x más 10 por y, que serían 10y. Entonces vemos que al expandir regresamos a la expresión que teníamos al inicio. Por tanto, nuestro procedimiento está bien y no alteramos el valor de lo que estábamos trabajando, sino que simplemente lo factorizamos, es decir, lo expresamos de otra manera, pero el valor es el mismo, entonces está bien. Veamos un ejemplo más y dice 9f más 9g. Evidentemente el valor que se repite sería 9, así que lo tomamos y lo sacamos del paréntesis y se multiplica con la suma de lo que quedó, f más g, de esta manera. Entonces, nuevamente, si volvemos a multiplicar, o sea, a expandir, tenemos que llegar a lo que teníamos al inicio, de la manera que sería 9 por f, sería 9f, más 9 por g, que sería 9g, de esta manera. Ahí está. Entonces podemos comprobar que el método de factor común funciona y solamente nos descompone en factores la expresión. Ahora veamos otro ejemplo en el que ya no es tan evidente el factor común, porque aquí tenemos 20a más 8b. ¿Cuál de esos se repite? Ninguno, porque este tiene 20 y una a, y este tiene 8 y una b. ¿Se puede aplicar el método? Sí se puede, pero necesitamos conocer algo que se llama máximo común divisor. Tomemos estos números, que serían el 20, y tomemos el 8 también, y los ponemos de esta manera, como se ve acá. Este procedimiento lo aprendimos en primaria, pero podemos hacer un repaso. Ahora, para sacar el máximo común divisor, tomamos los dos números y los situamos acá. Ahora es importante recalcar que este símbolo que está acá es un guión, no es una resta, es un guión. Solo tomamos los dos números y los separamos a través del guión como una comparación. Entonces, lo que procedemos a hacer ahora es buscar números en los que podamos dividir ambos al mismo tiempo. Por ejemplo, 20 yo sé que tiene mitad, que sería 10, y 8 yo sé que tiene mitad, que serían 4. Entonces los divido ambos en 2, porque esa es la mitad, y procedo a dividir de esta manera. 20 dividido 2 me da 10. Y ahora 8 dividido 2 me da de esta manera. Entonces tengo que 10 y 4. Ahora ya no trabajo con estos, sino que trabajo con estos. Entonces, nuevamente, busco números en los que se puedan dividir estos dos. Por ejemplo, yo sé que 10 tiene mitad también, que sería 5, y 4 tiene mitad, que serían 2. Entonces, como los dividí en 2, vuelvo a poner 2 acá, de esta manera. 2 y tengo 5 y 2, que serían sus mitades. Ahora sí, ¿habrá algún otro número que me permita dividir a ambos y me quede un número entero, o sea que no me quedan decimales? Pues puedo dividir a 5 entre 5 y me quedaría 1.
Pero ahí me da problema porque no puedo dividir a 2 entre 5 porque eso no me daría un número entero, y tampoco puedo dividir a 5 entre 2 porque tampoco me daría un número entero. Entonces, ya que no hay otro número en el que podamos dividir a los dos, allí se queda, y nuestra respuesta, o sea que el número que estábamos buscando, el máximo común divisor, sería la multiplicación de estos dos que obtuvimos. 2 por 2 son 4. Entonces, este es el máximo común divisor de esos números. Y lo tenemos acá abajo. Máximo común divisor de 8 y 20 es igual a 4. Ahora sí, podemos continuar con el ejercicio. Entonces, el número que vamos a poner afuera del paréntesis, como no hay ninguno común acá, como en los casos anteriores que teníamos, por ejemplo, 10 y 10 o 9 y 9, ahora vamos a usar el máximo común divisor, que sería 4. Lo ponemos allí y le ponemos paréntesis y procedemos a dividir este primero, el primer número, entre ese, entre el máximo común divisor, que sería 20, entre 4, por la A que está acá, más el siguiente número, que sería 8, también lo divido entre el máximo común divisor, que sería 4, por la B. Me quedaría de esta manera: 20 entre 4 por A más 8 entre 4 por B. ¿De dónde sale este 20? Es este de acá. ¿De dónde sale este 8? Es este de acá. Entonces, ahora simplemente voy a simplificar. 4, que sería este de aquí afuera, por el paréntesis, 20 entre 4, ¿cuánto es? Si yo tengo 20 quetzales y quiero dividir entre 4 personas, le quedan 5 a cada una. Por A, más 8 dividido 4, que son 2, por B. Esta sería entonces nuestra respuesta. Veamos entonces otro ejemplo utilizando el máximo común divisor. Entonces nuevamente tenemos acá 27x al cuadrado menos 9x por y. Entonces no hay un número que se repita explícitamente como en los ejercicios anteriores, donde teníamos 5 por A más 5 por B, donde 5 era el repetido. Ahora tenemos 27 y 9. Entonces, para saber qué número vamos a sacar de allí, vamos a utilizar el máximo común divisor. Tomamos los dos números, 27 y 9, acá tengo 27 y acá tengo 9, los separo por un guión como para comparar, y busco un número en el que ambos se puedan dividir. Entonces, por ejemplo, la mitad de 27 serían 13.5, pero estoy buscando que la división me brinde números sin decimales, o sea, números enteros. Entonces la mitad no me serviría. Igual 9 tampoco tiene mitad, porque sería la mitad de 9 sería 4.5 y no necesito decimales. Entonces, nuevamente busquemos otro número. Podemos probar el 3. 9 se puede dividir entre 3. Y eso me daría 9 entre 3 son 3. 3 por 3 son 9. Entonces, ahora hagamos el 27. 27 entre 3 son 9. 9 por 3 son 27. Ahí está. Entonces, ahora nos quedaría así. Y podemos probar. Nuevamente, mitad no hay, pero hay tercera parte. O sea que podemos dividir entre otro 3. 9 entre 3 son 3. Y 3 dividido 3, pues es 1. Y ahí está. Hasta acá ya no podemos encontrar otro divisor común, porque 3 no tiene mitad y 1 tampoco, y tercera parte sí tiene 3, pero 1 no tiene tercera parte. Entonces hasta ahí nos quedamos, y nuevamente el número que estamos buscando, es decir, el máximo común divisor, sería la multiplicación de estos. 3 por 3 serían 9. Muy bien, entonces ya tenemos el coeficiente de nuestro factor común, que sería 9, fue el número que acabamos de conseguir. Ahora nos toca encontrar qué variable vamos a utilizar, porque si se fijan, de ambas expresiones, es decir, de esta expresión y de esta otra, aparte del coeficiente del máximo común divisor, que sería 9, tenemos otra cosa que se repite. Si lo pueden ver, es la x.
Entonces, ¿qué vamos a escribir? Tenemos el 9, que sería el que ya encontramos, el máximo común divisor, y como la x se repite, entonces la ponemos también. Como está en ambas expresiones, la elegimos y la ponemos como un factor común. Pero pregunta, ¿qué exponente vamos a utilizar? Porque este primero tiene un 2 de esta expresión y de esta otra este tiene un 1. Entonces, ¿cuál elegimos? Elegimos exponente más pequeño. Entonces vamos a elegir el 1. Entonces, este sería ya nuestro factor común. Entonces, como ya tenemos el factor común, lo que procede ahora es encerrarlo en paréntesis, que sería este de acá, y abrimos otro a la par, donde ponemos siempre multiplicándose, donde ponemos exactamente el ejercicio que tenemos. Todo eso lo vamos a poner acá en un paréntesis, de esta manera. Ahora, ¿qué falta? Con la condición siempre de que tenemos que dividir cada parte entre el factor común, que sería este de acá, 9x. Entonces lo ponemos ahí y quedaría de esta manera. Si se fijan, esta parte de arriba, 27x al cuadrado menos 9x por y, es el ejercicio que teníamos. Lo de abajo son el factor común, al igual que este que se está multiplicando. Y ahora simplemente vamos a simplificar. Entonces simplificamos aquí este paréntesis, el factor común 9x, no le hacemos nada porque ahí no hay nada que simplificar. Es el paréntesis de a la par el que vamos a simplificar, porque acá 27 entre 9, es decir, esta operación 27 dividido 9, eso nos da 3 porque 3 por 9 son 27. Entonces ahora procedemos con la variable x. Si se recuerdan de leyes de exponentes, teníamos que cuando se dividen dos expresiones y tienen la misma variable, se copia la base y se restan los exponentes. Entonces este tiene un 1 imaginario, sería 2 menos 1 es 1, menos este menos de acá, 9 dividido 9 se eliminan, o que es lo mismo que den 1, al igual que esta x con esta x, y me quedaría y. Y pues esta sería mi respuesta. Ahora, si se fijan, nos resultó en que en un factor multiplicado por otro. Lo que hicimos fue factorizar. Y vamos desde esta expresión que estaba, por así decirlo, expandida, a esta que está más comprimida. A pesar de que se ven muy diferentes, ambas expresiones son iguales, porque lo único que hicimos fue modificar. En ningún momento alteramos ningún valor. Pasemos ahora al segundo método de factorización, que sería factorización por agrupación. Ahora, este método es bastante sencillo. Lo único es que requiere que hayamos practicado algunas veces el de factor común. Entonces se recomienda haber practicado algunos ejercicios de factor común. Y entonces comencemos por un ejemplo. Vemos esta expresión de acá que contiene a 4 expresiones. Entonces busquemos si tuviera en caso factor común. Veamos con las variables m y vemos que las dos primeras expresiones tienen a la m, pero las otras dos no. Pasemos con la b y vemos que la de en medio, la segunda expresión y la del final contienen a la b, pero no, las demás no la contienen. Y la a, vemos que la mayoría la tienen excepto esta de acá. Entonces podemos apreciar que no existe un factor común, una variable que todas contengan, que podamos extraer, que podamos dejar afuera para que se multipliquen, sino que todas tienen alguna diferencia. Entonces para estos casos es que nos sirve la factorización por agrupación. No tenemos m en todas, no tenemos b en todas y no tenemos a en todas, pero podemos fijarnos en cuáles tienen m, por ejemplo estas dos de acá, y cuáles tienen a, estas otras dos. Entonces debido a que estas dos contienen m y estas dos contienen a,
podemos decir que ellas tienen un factor común entre ellas, en ese grupito pequeño. Entonces podemos agruparlas de esa manera. Podemos agrupar este pedazo que contendría a m como factor común y esta otra que contiene a a como factor común, y trabajarlo de esa manera. Entonces, ¿cómo agrupamos? Pues con los signos de agrupación. ¿Y cuáles son esos? Son los paréntesis. Entonces, si se fijan, pusimos los paréntesis donde comienza y donde termina. Ahí está. Entonces, ¿qué procede ahora? Pues ahora extraemos sencillamente el término común como una factorización de factor común normal. Sacamos la m de este primer paréntesis hacia afuera, acá la tengo como factor común, y el segundo paréntesis sacamos la a. Ahora una aclaración. Acá yo tengo una a cuadrado y una a. ¿Y por qué saco solo una? Porque se extrae la que tenga exponente más pequeño. En este caso era esta de acá, que tenía un 1 como exponente, así que esa es la que voy a utilizar como factor común, es esta que puse acá. Muy bien, entonces si se recuerdan, la condición para extraer al factor común era que luego tenía que dividir a todas las expresiones de las que lo saqué ese mismo factor común. De esta manera, si se fijan, extraje el factor común acá y de acá, y luego lo divido entre cada una de las expresiones de adentro. De esta manera, acá tengo la m y acá tengo la m. Igual con la a, acá tengo la a que estoy dividiendo y acá está esta. Ahora simplemente no tenemos que simplificar. Esta m se queda ahí afuera por el paréntesis. Ahora aquí, si se recuerdan, cuando teníamos algo arriba de una división y exactamente lo mismo abajo, lo podemos eliminar. Entonces tengo que me quedó la a, más, de la misma manera acá la m se repite en ambas, así que lo puedo eliminar y me queda b, más este de acá, la a que sería el factor común, y acá nuevamente, si se recuerdan de leyes de exponentes, cuando tengo la misma variable en una división, se copia y se restan los exponentes. 2 menos 1 sería 1, más acá la a está igual, así que se puede eliminar, b. Me quedaría de esta manera, m por a más b, más a por a más b. Aquí está. Entonces, nuevamente una aclaración. Hasta aquí, ¿podríamos dejar la respuesta? No, porque si se recuerdan, la factorización busca descomponer algo en factores, es decir, en multiplicaciones más pequeñas. Y acá tengo yo una suma entre esto y esto, así que no puedo decir que lo he factorizado, porque no lo dejé como multiplicaciones, sino que lo dejé en sumas. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si se fijan nuevamente, acá tengo todo esto y en esta otra expresión tengo todo esto, y como son lo mismo, puedo decir que eso es un nuevo factor común, así que lo puedo extraer de ahí. Lo abro paréntesis y lo extraigo hacia acá. Entonces me quedaría de esta manera. Esto fue lo que extraje y esto fue lo que me quedó. Y esa sería mi respuesta. Puedo decir ahora que sí lo factoricé, porque lo descompuse en dos multiplicaciones más pequeñas. Muchas gracias por su atención.